Ya le doy la bienvenida. ¿Cómo anda, diputado Tognoli? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, nosotros hicimos un pequeño resumen en esta edición gráfica, porque la verdad que el informe es larguísimo. Y yo recomendaría que la sociedad lo lea, Sí. porque hay mucha información, mucha data, dando a conocer lo que pasó realmente con el tema del caso Medina. Y me gustaría que vos que estás ahí, que lo viste, que fuiste uno de los actores también en la justicia para que esto tomara un poco de trascendencia y que no pase a ser un expediente que se cajoneara por falta de actores. Y eso tengo que felicitarlo porque en ese momento ponerse como querellante era una responsabilidad y haber logrado que se lo acepte como querellante fue un triunfo. Contame un poquito. Sí, además, frente a algunos cuestionamientos, nosotros hemos sido claros. No hemos... A ver, cada una de las denuncias que hemos hecho públicas que ameritaban que fuéramos a la justicia, lo hicimos. Hemos hecho denuncias penales cuando lo consideramos, con respecto a algunos actores de la Fuerza de Seguridad, porque teníamos elementos que indicaban que habían cometido determinado tipo de delitos. Y en este caso lo mismo, no es lo mismo hacer una denuncia pública que entra en la puja política, cuando se trata de un delito grave, como creemos que ha sido este, que ir a la justicia y hacerse cargo, porque además todos saben que uno realiza una denuncia penal y si después la justicia no le da la razón, es sujeto, es pasible de tener que pagar algún tipo de resarcimiento, si esto es impulsado por aquel que ha sido denunciado, ¿no? En su momento avanzamos con la denuncia penal. En su momento se nos aceptó como querellantes, hablo del diputado Rico, la diputada Robostelli y quien les habla, y empezó un ping-pong entre el nuevo y el viejo sistema que finalmente en estos días tiene que terminar de definirse y ya estaríamos en condiciones de pedir la citación en función de lo que también establece el informe de la Comisión Legislativa, tanto de Javier Echaniz como de Martín de Grati. ¿Por qué? Porque ningún párrafo de la investigación que hemos llevado adelante, nadie, ningún funcionario judicial se hace cargo de haber dado una orden precisamente judicial para que estos dos funcionarios políticos se hagan de la computadora personal de Luis Medina y se intrusen y saquen información de ahí. Perdón, es lo que Eduardo, indica la pericia. sobre eso justamente, Sí. ¿no fue que el ministro de Gobierno Galassi reconoció que no había una orden firmada por la justicia, pero que sí se había instruido a estos funcionarios para que cooperasen y que el ministro Lamberto había solicitado esto? El ministro Lamberto no es funcionario judicial, el ministro Galassi no es funcionario judicial, el comisario Morgan no era funcionario judicial, hoy fallecido, en una causa poco clara. Muy oscura. Muy oscura. Pero también se dijo en su momento que la jueza no pudo hacer la orden porque estaba de vacaciones, No, que por teléfono... son instantes distintos. Lo que no se puede hacer hasta determinado momento es el allanamiento, porque la jueza, como quedó demostrado en una causa judicial que está avanzando, es que la jueza no estaba en Rosario. La jueza Pérez Vara estaba en Cariló, Pinamar, esa zona. Lo demuestra perdón, inclusive la antena donde se comunicaba claro, el teléfono. Pero perdón, yo lo que no quería irme Sí, antes sí, de cómo avanzar es sobre que por sobre estos dos funcionarios, no puede terminar ahí, tiene que haber por eso, alguien que dio una orden más allá de que no haya sido la orden judicial. La denuncia que nosotros realizamos en su momento involucraba a De Grati, a Echaniz, y pedíamos que también se incorporara, ¿no es cierto?, la figura del ministro Galassi. ¿Por qué? Porque es el superior inmediato. Ahora, ¿por qué citamos a estos dos funcionarios de la legislatura que no fueron por 2 veces apañados por el gobierno provincial, por el Ejecutivo? Fundamentalmente porque queríamos escuchar de su propia boca cuál había sido la sucesión de los hechos. Y en todo caso que dijeran quién había tomado la decisión política de enviarlos ahí, quién se lo había requerido por lo menos a ellos. En gran parte creo que esa protección del gobierno provincial tenía que ver con eso. En la causa judicial también nos encontramos con una incesante política de no avanzar con la causa por parte del fiscal que está a cargo en el nuevo sistema, el fiscal McCormack,
indudablemente instruido por el Ministerio Público de la Acusación de la Regional Rosario. Hay mucha presión política sobre este caso. No tengo duda de que algún funcionario político lo envió, y a todas luces el superior inmediato es el ministro Galassi. Ahora, en ningún momento nosotros hemos hecho una especulación política esta cuando da mucha tela para cortar. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos restringirnos a los hechos objetivos y que los hechos objetivos hablen y que se dé cuenta a partir de esos hechos objetivos. ¿Cuál era el apuro de intervenir en la computadora personal de Luis Medina? De tomar capturas de pantalla, de tomar las claves de mail para poder ingresar desde otra computadora externa. ¿Cuál era el apuro? En un momento donde la creciente violencia urbana asociada al conflicto ligado a la narcocriminalidad y otros delitos, porque no es el único problema por el que atraviesa la ciudad de Rosario, el crecimiento de la violencia no es obra y gracia exclusivamente del narcotráfico, pero evidentemente en este caso, estando de por medio la figura de Luis Medina, esto genera todo tipo de suspicacias, ¿no es cierto? Y de hecho en la comisión investigadora desfilaron algunos otros actores que dieron versiones sobre esas especulaciones, miradas, la madre de Medina, la madre de Justina Pérez Castelli, que era la pareja de Medina, etcétera, etcétera. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte intentar instalar la idea de que esa es la verdad revelada, ¿no es cierto? Ahora, sí, es nuestra responsabilidad, ahí sí, enviar este informe a la justicia ordinaria y a la justicia federal para que se investigue posibles nexos institucionales con el narcotráfico. La persona que tenía a cargo la computadora, ¿dio también su informe ante la comisión? Sí, claro. ¿Y qué dijo para, digamos, por qué, cómo se la pidieron, cómo se la sacaron? ¿Cómo fue Hay el hecho? una particularidad que a nosotros nos llamó la atención, que es que el comisario Yáñez en ese momento, a cargo de pericias informáticas de la Policía de la provincia, señaló, hizo un relato pormenorizado, planteó que como en otros casos se había precintado, ¿no es cierto?, para preservar la prueba, se la había dejado en el depósito judicial ahí en la misma jefatura de Rosario, aquí en zona sur, se había ido a la casa, estaba almorzando con su mujer y en ese momento lo llaman para decirle que rápidamente fuera a la jefatura de policía para, de alguna manera, habilitarle a estos funcionarios políticos la posibilidad de entrada en esa computadora. Lo primero que hicimos fue preguntarle a Yáñez quién era el que le había dado esa orden. ¿Quién era Morgan. Morgan no está vivo para poder decir cómo fue el circuito durante esa noche. Todos los cabos sueltos con los que nos vamos encontrando en la comisión investigadora remiten a alguien que no está vivo. Claro, ese es el tema. Y por algo también se pone muy dudosa la muerte. Sí, yo no tengo claro, no tengo elementos, pero lo que me llama la atención es que no hay absolutamente una pista sobre el homicidio de Morgan, ¿no? De ahí en más son todas especulaciones. Es también una deuda de nuestro sistema de justicia que, a pesar de que se intentó instalar la idea de que el nuevo sistema de enjuiciamiento penal iba a solucionar todos los problemas en materia de justicia que teníamos, la verdad que el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, que creo que en algunos puntos es un avance, porque transparente a través de audiencias públicas, los juicios donde tenemos fiscales, defensores, jueces, es un avance relativo en otro sentido, porque lo único que cambia es la forma en que se hace un juicio. Los otros subsistemas que lo alimentan no han cambiado, por eso nosotros... peor, me parece que está faltando gente a este sistema para trabajar. Bueno, eso ni hablar, pero nunca fuimos una traba nosotros de la legislatura, al contrario, sí, obviamente marcamos la cancha y dijimos, bueno, determinados elementos no son válidos para la justicia. Y ahora con estos dos planos, es decir, la denuncia penal por un lado y los resultados o la conclusión de la comisión investigadora, ¿qué se hace? Bueno, con la justicia La comisión penal, investigadora se remite el informe a todos los poderes del Estado, a la justicia ordinaria, a la justicia federal, y con la justicia estamos esperando que se confirme nuestro carácter de querellante, que quede en el nuevo sistema, lo tiene la Cámara de Apelaciones hoy a partir de estas apelaciones sistemáticas del fiscal que le quema y quiere tirar para el viejo sistema esta causa, y a partir de ahí nosotros tenemos la posibilidad de llamar a audiencia imputativa a quienes hemos denunciado, lo que era antes la indagatoria, ¿no es cierto? Claro. Y el juez decidirá. Ahora, ¿ustedes pudieron avanzar algo sobre esas horas previas a la muerte de Medina?
por qué salió del hotel, para dónde fue. No. Porque la justicia, yo tengo información que le estaba faltando un tramo ahí, y por qué la zona liberada, por qué el patrullero que estaba siempre en el mismo lugar desapareció. Hay un montón de también cabos sueltos en la justicia para determinar quién lo llamó, porque él cuando sale del hotel hacia el lugar que va a la zona del puerto, es porque alguien lo llamó y supuestamente alguien conocido. Sí, si no se hubiese ido tan mansamente hacia ahora a un encuentro sin saber a dónde iba. No tenemos precisiones sobre eso porque hay que aclarar, tanto la denuncia que hicimos penal como la comisión investigadora refiere a la actuación de funcionarios políticos en la investigación, de las primeras horas de la investigación del homicidio. Después hay una causa judicial que refiere exclusivamente al homicidio. No, pero como tuvieron también la madre, Sí, tuvieron sí. familiares, por ahí aportaban algún dato. Bueno, aportaban lecturas sobre el tema. Incluso hay alguna referencia a posibles testigos en la zona, el que conoce más o menos Rosario, esa zona de la circunvalación sabe que hay unas grandes barrancas, como una especie de situación macabra. Fue a pocos cuadras de la vivienda de la madre de Medina. Creo que fue una casualidad, pero digo, eso hizo que algunos testigos, o posibles testigos, o supuestos testigos, se le hayan acercado después a la casa a decir, se vio esto, se vio lo otro, gente con uniforme. No está corroborado esto. Y además desconozco la marcha a una causa judicial, que es la otra, el homicidio, que está en secreto de sumario, ¿no? Eduardo, una de las cosas que también llamaba, al menos a mí me llamó la atención, es que la especialista dentro de la policía que tiene su área en informática dijo que no solo que nunca había sido llamada, sino que ella sí estaba capacitada, en todo caso, si la justicia se lo pedía, para hacer, bueno, la apertura de esta máquina. Sí, no era una especialista, se trata de una joven integrante del área de pericia informática. Pero que nunca le pidieron. Que nunca le solicitaron. Que nunca, y es la joven agente que declaró que cuando ella llega, ella se mostraba visiblemente ofuscada, primero por esto, porque nunca le habían pedido a ella esto que podía hacer tranquilamente. Además, imagínense que la clave para desbloquear la computadora decía mi nombre al revés. Que el nombre... Muy fácil. Bueno, era cuestión de probar un poco. ¿No? Luis al revés es Will. ¿Qué quiero decir con esto? No había habido un intento o en realidad el objetivo era que la tomaran estos funcionarios políticos, pero después ella lo que refiere en su testimonio es que cuando llega ve que había un disco externo enchufado a la máquina donde previsible uno cree que se ha pasado información sin necesidad de haberla borrado, ¿no? El Hacer PCA una copia. dice, la Policía Aeronáutica que hace la investigación dice que sí, que se ha transferido, se ha cambiado, se ha sacado data, Sí, se ha hecho sí, backup. sí, no, backup y pero no modificado no, aparentemente, ¿no? No, pero ya, a ver, por eso nosotros apenas hicimos, sin conocer esta pericia, cuando hicimos la denuncia, ¿qué es lo que señalamos? En el viejo Código Penal hay una figura que es la de violación de correspondencia, que es un delito, obviamente, y en el nuevo Código Penal puede ser equiparable a algunas figuras que tienen que ver con delitos informáticos, por ejemplo, intrusión en una base de datos, robo de información, etcétera. Bueno, esa es la figura, no importa, digo, porque después empezó la discusión, sacaron cosas, no sacaron, si la pericia da que no sacaron nada, entonces, primero que digo que sí, efectivamente retiraron información. En segundo lugar, ya el tener acceso durante X cantidad de horas a esa información en un caso tan delicado, ya es un delito para nosotros, ¿no? Aparte, un hecho aislado porque nunca se dio, porque hechos de esta naturaleza habrá habido un montón y nunca apareció el poder político metiéndose. Bueno, por lo en menos temas nunca nos policiales. enteramos. Muy bien la explicación. Intrusando. Para cerrar, ¿tuviste cuando estuvo la madre de Medina haciendo su declaración? ¿Estuviste Sí, presente? estuve en la comisión, sí. Cuando ella hace esos comentarios que ligan la relación política con su hijo, ¿la viste creíble o era como para aprovechar, para tirar, como se dice, ensuciar a gente? ¿O fue realmente contundente? Yo vi un testimonio sólido, lógico, en su lógica interna, ¿no? De alguien que revolea, ¿no es cierto? Ojo que fue muy duro porque el gobierno salió a minimizar diciendo que era la mujer, la mamá de un narcotraficante, no se podía hacer otra cosa, pero fueron datos muy precisos, muy fuertes lo que se han dado de esa comisión.
No, por supuesto, por eso nuestra responsabilidad es remitirlo a la justicia y que después la justicia sea la que investigue. Yo, en concreto, primero hay que decir que todo testimonio es controvertible, por eso digo, cuando se generó ese escándalo que generó el Ejecutivo sobre estas declaraciones, todo testimonio controvertible es el testimonio de una madre, sea de quien sea, ¿no es cierto? Alguien que no cometió ningún delito, hay que aclararlo, ¿no? Porque aun cuando sea la madre de un narcotraficante, es la madre, no es no hay interpósita persona aquí, ¿no es cierto? Pero además se ofreció a dar un testimonio profundo sobre la situación, qué es lo que sabía, inclusive en contra de la imagen del propio hijo, ¿no es cierto? Y la verdad que me parece que hay que respetar ese testimonio y después evaluarlo y ponerlo sobre la balanza y efectivamente investigar si hay nexo. Enojarse, escandalizarse, me parece que no sirve absolutamente para nada y ha sido parte de la estrategia de este gobierno que cuando se detuvo al jefe de policía, Hugo Tognoli, dijo que era una ofensiva del gobierno federal y así nos llevó un montón de tiempo esa negativa hasta que se asumió realmente que había un problema dentro de las fuerzas de seguridad. Entonces hay que hacerse cargo de poner, y si no hay nada que esconder, como dijo el ministro Galassi, dejar que los funcionarios vayan y declaren y ahí se aclara todo si efectivamente no hay nada que esconder. ¿Qué le faltó para que quede redondito para vos este informe? Le faltó que fueran los funcionarios que no fueron. Y que la comisión le integre también el oficialismo. El oficialismo, porque me parece que habría sido un ejercicio saludable. La comisión que llevamos adelante por el triple crimen de Villa Moreno, aun cuando tenía una mirada muy crítica sobre la actuación del Estado provincial y del mismo Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad, fue integrada por el oficialismo y después tuvo un dictamen en disidencia. Me parece que hubiese sido saludable, como que integren la comisión por el puerto de Santa Fe, donde también está en juego la credibilidad de una gestión. Ahora, las otras comisiones, como la Comisión por el Alzamiento Policial y la Comisión por el Triple Crimen de Villa Moreno, nosotros, bueno, esa la impulsamos nosotros, pero la otra que fue impulsada por el oficialismo, la integramos sin ningún tipo de problema y hubo divergencias, discusión y después se expresan en distintos dictámenes o alguien no firma lo que no está de acuerdo, nadie obliga a nadie, pero además habrían podido estar en esas reuniones y hacer las veces de un contrapunto para realmente tratar, por ejemplo, de ver si el testimonio de esta mujer era desarmable en algún sentido, digo, interpelarla, porque así como alguien tiene derecho de ir a declarar en esa comisión, tiene absolutamente todos los legisladores el derecho de poner en duda su testimonio. Me parece que es parte de un proceso de investigación, ¿no?